Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Por petición popular, ¿cómo emigrar a Suiza siendo camionero? Y con estas maravillosas imágenes del canal de YouTube Swiss Driver, os explico cómo está el tema. Suiza está en el corazón de Europa, no pertenece a la Unión Europea, aunque pertenece al Tratado de EFTA, junto con Islandia, Liechtenstein y Noruega. Su moneda es el franco suizo, que equivale a unos 93 céntimos de euro. Hablan 4 idiomas diferentes: alemán, italiano, francés y romanche, depende de la región a la que pertenezcan. Cada habitante habla el lenguaje de su región más uno de otra región, y además tienen un buen nivel de inglés. Y si quieres trabajar allí tienes que hablar al menos uno de esos idiomas locales, o al menos un poquito de inglés y la promesa de aprender uno de los idiomas locales, aquel que se use en tu empresa, depende de dónde esté situada esta. Es un país que siempre ha sido neutral y que, repito, no pertenece a la Unión Europea, pero sí firmó el Tratado Schengen de la UE. El Tratado Schengen es la palabra mágica para nosotros los europeos. Aquí vemos un mapa, en azul los miembros de la Unión Europea, en verde los miembros de la EFTA. Todos ellos tienen libre entrada a Suiza como turistas por motivo de buscar trabajo, cosa que es ilegal en muchos sitios. Tú no puedes entrar como turista a buscar trabajo. Pero en Suiza, si perteneces a uno de estos países, sin oferta de trabajo puedes entrar como turista y en la frontera decir, no, yo vengo a buscar un trabajo. Bien, Suiza, como todos los países del mundo prácticamente, depende de una serie de trabajadores extranjeros para funcionar correctamente. Nadie tiene toda la población adecuada para sus necesidades. En este caso, Suiza tiene un 20% de trabajadores extranjeros. De esos trabajadores no suizos hay dos tipos. Uno, los ciudadanos que tienen pasaporte de la Unión Europea o de los países de la EFTA, y los trabajadores del resto del mundo. Para el caso de la Unión Europea, nuestros políticos han ido y han hablado con Suiza, que esté ahí enclavada en el centro de Europa y rodeada de países que pertenecen a la Unión Europea, y han hecho un acuerdo con ella para que firmen el Tratado de Schengen. Es decir, cuando necesite trabajadores, deje que entren libremente los europeos, siempre y cuando puedan conseguir una oferta de trabajo. Ahora os explicaré el trámite, pero es muy sencillo. Si eres un ciudadano del resto del mundo, hay una cuota de hasta 8.500 extracomunitarios al año. Extracomunitarios son los ciudadanos que no son de la Unión Europea. Así que si eres un camionero, por ejemplo, pues venezolano, tienes esa cuota de 8.500. Además lo tienes muy difícil porque esa cuota la están utilizando las empresas grandes de farmacéuticas, bancos, empresas de informática, toda clase de empresas importantes de Suiza para traerse pues ingenieros informáticos, médicos, etcétera, etcétera, gente de muy alta cualificación. ¿Por qué? Pues porque no pueden encontrar esa clase de gente en Suiza, ni la pueden encontrar tampoco en Europa. Si eres un ciudadano de la Unión Europea o de la EFTA, puedes entrar como un turista, inscribirte en el ayuntamiento antes de que pasen 15 días y buscar una oferta de trabajo. Una vez que la tengas, tramitas un permiso de trabajo por un año en principio, después tienes otro tipo de permiso para un par de años más y después de unos cuantos años, puedes pedir una residencia. Los visados de trabajo se tramitan en una especie de colaboración entre la región en la que estás y el gobierno central, el Departamento de Inmigración del gobierno central, que es el SEM. Si eres un ciudadano del resto del mundo, necesitas una oferta de trabajo para poder acceder al país, para poder pedir un visado. La empresa tiene que demostrar que no ha podido encontrar a ningún suizo o ningún ciudadano que viva en Suiza, y a ningún ciudadano de la Unión Europea ha estado interesado en el puesto, o ningún ciudadano de la Unión Europea ha dado, digamos, el nivel que requieren y han tenido que recurrir a un extracomunitario, a uno fuera de Europa. Aunque se buscan muchos camioneros, no es fácil poder entrar en esa cuota. Y aquí dice también, esto es muy muy interesante porque los suizos son muy suizos, está diciendo aquí claramente que you may only do so, es decir, si quieres trabajar, podrías hacerlo solamente, podrías, es una condicional, no es el usted solo podrá, pero bueno, es una condicional bastante fuerte. Si está usted altamente cualificado, por ejemplo, es usted un gerente, un especialista o algún otro tipo de profesional muy cualificado, o sea, esencialmente deberá tener un título universitario y una serie de años de experiencia profesional. Si piensa estar en Suiza por muchos años, tendrá usted que satisfacer cierto criterio que va a facilitar su integración social y ser un profesional a largo plazo. Y esos factores claves, atención, se tendrán en cuenta, que serán la adaptabilidad social, el nivel de idioma y la edad. Es decir, que para quedarse en Suiza no es solamente una oferta de trabajo, sino que ellos, cuando te den el visado
más largo plazo van a tener en cuenta que tú estés adaptado, es decir, que ellos vean que eres lo más similar a ellos posible. En el momento de pedir el visado, tu futura empresa tiene que demostrar que no hay ninguna persona que cumpla con esos requisitos y que haya pedido trabajo, que esté en Suiza o que esté en cualquier estado, que tenga pasaporte de cualquier estado de la Unión Europea. Y por supuesto, para evitar que se traigan a personas para aprovecharse de ellas con un bajo salario, el gobierno mirará que el salario, las contribuciones a la seguridad social y todo el tema relacionado con el empleo para estos trabajadores sea de acuerdo con las condiciones de la región, de su profesión y del sector particular. Es decir, que como camionero es muy difícil que puedas entrar en esta cuota. No digo que imposible. Bien, hablábamos de los idiomas. Aquí mapa de las 4 regiones lingüísticas, principalmente el alemán, que domina, luego francés, posteriormente el italiano y un poquito de romanche que se habla en los grisones sobre todo. El romanche es la lengua latina local, original de Suiza. Repito, cada suizo habla el idioma de su región, más uno a elegir de otra región, que tiene que aprender en el colegio, más el inglés. Y aquí hay un mapa de los 26 cantones de Suiza. Son cantones muy independientes, muy dados a hacer referéndums locales. La gente suele decir que hay 4 cantones por los 4 idiomas, pero no es cierto. Son las 4 culturas, 4 regiones lingüísticas, pero son 26 cantones. Como podéis ver, los carnets de las licencias de Suiza son idénticas a las de la Unión Europea prácticamente, y por eso transformar la licencia europea es muy sencillo, no hace falta ningún examen. Simplemente se canjea. Las licencias son sencillas de convertir si vienes de un sistema europeo de C+E, de letras, de la A a la D+E. Por supuesto que hay que estar ya domiciliado en Suiza para poder intercambiar la licencia. Hay que entregar un formulario adecuado, la licencia de conducir original, que se la quedan, permiso de residencia ya aprobado, que es el visado, 2 fotos carné en color, certificado de chequeo médico, un pasaporte y después hay que pagar la tasa, que es alrededor de 100 francos. Y esta es la licencia que te toca, licencia suiza federal. El salario del camionero suizo el año 2019 estaba alrededor de los 68.750 francos. CHF equivale a Confederación Helvética y la F de franco. La Confederación Helvética es la Confederación Suiza, nombre histórico, que equivale en euros a unos 64.100 euros. Repito, de media, un camionero suizo con experiencia y los idiomas deseados va a cobrar tranquilamente un 20% más de ahí, y alguien que acabe de llegar y con poquito idioma y cero experiencia en Suiza, pues va a cobrar fácilmente un 15 o 20% menos. Por hora, 33 francos suizos la hora, que equivale a unos 31 euros. Esto siempre hablamos en bruto, luego hay que descontar los impuestos que varían según el cantón. Pero hay que recordar que Suiza es muy cara, muy cara. Entonces aquí el truco para poder ahorrar buen dinero es ser un trabajador transfronterizo. Es decir, tener contrato en Suiza, cobrar en francos suizos, pero vivir fuera de Suiza, junto a la frontera más cercana en la Unión Europea. Es decir, bien en Francia, en Alemania, en Austria o en Italia, bueno, incluso en Liechtenstein. Los cantones italianos suelen ser más baratos. Así vive uno en países más baratos y trabaja uno en un país más caro. Así que si tu empresa está cerca de la frontera, pues esto es lo ideal. Luego los países que no pertenecen a la Unión Europea, que no tienen un sistema C+E, pero que tienen alguna facilidad para convertirla, son Andorra, Australia, Canadá, Israel, Japón, Corea, Mónaco, Marruecos, Nueva Zelanda, Singapur, Taiwán, Túnez y Estados Unidos. Si tienes una licencia de alguno de estos países, se puede convalidar rápido, con menos exámenes. Y esto es porque sencillamente estos países han negociado con Suiza. Las licencias del resto de países no son convalidables y la gente tiene que sacarlas de cero. Es decir, habría que sacarse el coche primero, B, el camión rígido, C, y luego el camión articulado, C+E, con sus respectivos exámenes teóricos y prácticos para poder conseguir esa licencia. Siempre hay que hacer estos exámenes en francés, alemán o italiano, aunque en algunos cantones lo puedes hacer en inglés. Como siempre digo, no es una cuestión de que Latinoamérica esté excluida ni que nadie tenga nada en contra de traer latinoamericanos o africanos o asiáticos, sino simplemente lo que ocurre es que los políticos no se han preocupado de ir a hablar con Suiza
para facilitar la entrada de trabajadores de cierto tipo. Como siempre, cuando uno emigra, pues los trabajos disponibles son lo que la gente del país no quiere hacer o lo que la gente del país no puede hacer porque no sabe. Lo que más hay en Suiza son, evidentemente, lo que más hay en cualquier parte del mundo, que son las rutas nocturnas entre ciudades con palets de alimentos. También hay reparto con camión rígido articulado por las ciudades de día. Luego hay rutas internacionales de varios días fuera de casa y también hay bastante trabajo con camión volquete para obras. La ventaja que de momento tiene Suiza es que no permite el cabotaje, como sí lo permite la Unión Europea. Por ejemplo, un húngaro que cargue en Hungría, como en el mapa, la descarga sea en Suiza, efectivamente descargará en Suiza, pero luego, cuando tenga que cargar, si le sale una carga en Suiza, en la otra punta de Suiza, tiene que ir de vacío a la otra punta de Suiza a coger una carga con destino al extranjero. En este caso, como en el mapa, a Bélgica. Lo que no puede hacer este camionero húngaro, por ejemplo, es el cabotaje, que sería tal cual descarga en el este de Suiza, cargar de nuevo en el este de Suiza con destino al oeste de Suiza, hacer esta ruta nacional cargado. Eso no puede hacerlo porque sería una competencia desleal, está penado, así que estos camioneros de fuera de Suiza solo pueden traer y llevar mercancía del extranjero y al extranjero, pero no pueden competir con los suizos. De esta manera, pues no ha bajado mucho el salario suizo. Aunque aquí, por ejemplo, vemos en este artículo de hace 3 años cómo se quejan amargamente los camioneros suizos porque están haciendo estas prácticas de externalización de mano de obra con la excusa de que no hay. Esto ha pasado por toda Europa, esto ya pasó en España hace 10 años, que los choferes del este de Europa, que son países más baratos, vienen en Suiza y aceptan salarios que no dan para comer. Sobre todo los de Polonia y Rumanía se están quejando. Estos camioneros suizos además dicen que, para colmo, las empresas suizas están poniendo unas sedes en países del este solo para contratar a gente del este con contrato del país del este, cobrando muchísimo menos, pero estas empresas dicen que, bueno, están pagando más de lo que pagan en esos países. Es decir, ellos cuando contratan a un checo están pagando más de lo que una empresa checa les ofrecería por el mismo trabajo, con lo cual se sienten que no están timando a nadie. Sin embargo, es menos de la mitad de lo que cobraría un suizo para una empresa suiza con un salario suizo. Y todas las grandes empresas lo están haciendo, con lo cual estos transportes internacionales pues les sale muy barato con estos camioneros del este con contrato del este. Están trabajando por unos 4.000 francos al mes en vez de unos 5.000 que están ganando los suizos. Y luego termina explicando que efectivamente la suerte es que de momento están protegidos por el tema de la prohibición de hacer cabotaje. En fin, que debido a temas diplomáticos, los europeos lo tenemos muy facilito en Suiza, siempre y cuando cumplamos con las condiciones de idioma y de experiencia, mientras que los de fuera de la Unión Europea lo tienen bastante difícil, de nuevo, por temas políticos. Y bueno, ¿y qué empresas sponsorizan? Bueno, las más grandes, ¿no? Por ejemplo, Galliker, Giesendanner, Martin, Schöni, Sidler, Zing, etcétera, etcétera. Todas las grandes que veis son las que más están contratando, las que están más acostumbradas a contratar extranjeros, que te van a decir exactamente cómo cambiar la licencia, todo lo que tienes que hacer, pero cualquier empresa te puede contratar. También hay que decir que en Suiza hay mucho hijo de inmigrante español, de estos que se fueron en los 60 y no volvieron, y de inmigrantes portugueses también, así que es posible encontrar trabajo con poquito inglés, o poquito francés, o poquito italiano, o poquito alemán, siempre y cuando hables español y él esté dispuesto a darte una oportunidad mientras aprendes, eso sí, mientras aprendes. Salir de un país hispanohablante y ir a cualquier otro tipo de país sin hablar el idioma, un básico o un medio, según lo que pida el país, es prácticamente un suicidio. Se pasa muy mal si es que te dan trabajo. Aprovechemos, como está en este cómic, la coyuntura, que ahora parece los camioneros en Europa están muy necesitados y se puede buscar alguna buena oferta. Espero haber resuelto las dudas, por si alguien quiere aventurarse, que tenga las cosas más claras.